Hola, ¿qué tal a todos? Continuamos con nuestro curso de cálculo vectorial. En el día de hoy, bueno, recordando un poquito, en los videos pasados estábamos calculando las integrales dobles de una función f continua, una función de dos variables continua en una región rectangular. Ya para el video de hoy vamos a considerar una función de dos variables continua, pero donde nuestra región de integración ya no necesariamente es tipo rectangular. Ese ya va a ser un poquito más general. Y vamos a ver entonces la forma de cómo se calculan esa integral de esa función ya cuando tenemos una región un poco más general. Y por eso quiero mostrarles acá este dibujo que realicé. Digamos que tenemos una función f continua en un subconjunto B de R2. Este B es una región de R2 hasta R, es decir, f es una función de dos variables. Digamos, aquí tenemos esta región B, que está en el plano XY, lo dibujo aquí en el plano XY. Esa región B ya no necesariamente es tipo rectangular. Y aquí, digamos que este sea el gráfico de nuestra función f, pues le aplicamos f a los puntos que están en esta región B, obtenemos entonces esta superficie que queda por encima de esta región B. Entonces veamos cómo podemos calcular la integral doble de nuestra función f. Digamos, si queremos calcular el volumen que se encuentra limitado por arriba por el gráfico de f, es decir, esta superficie de color azul, y tiene como base esta región B. Digamos, si queremos, si consideramos ese sólido, ¿cómo calcularíamos entonces el volumen de ese sólido? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, a esta región B la vamos a completar o complementar hasta llegar a un rectángulo D. Es decir, lo vamos a unir otra región. Miren que le estoy colocando una región verde que queda, digamos, la parte de afuera de esta región B. Esa región verde complementándose con esta región B, la región de color rojo, tenemos esta región rectangular D. ¿Qué vamos a hacer con esa región rectangular D? Bueno, el rectángulo D lo podemos escribir de la forma A, B, producto C, D, producto cartesiano, producto entre conjuntos. Vamos a definir esta f mayúscula definido en nuestro nuevo rectángulo D que obtuvimos acá. Hasta R, f mayúscula es una función de dos variables. ¿Cómo está definida f de x, y mayúscula, f mayúscula? Es igual a f minúscula, nuestra f que teníamos desde el principio, f minúscula de x, y, si x, y pertenece a b, y f mayúscula de x, y va a ser igual a 0 si x, y no pertenece a b. Entonces vamos a ver cómo quedaría el gráfico de esta f mayúscula. Entonces, como vimos acá, si x, y está dentro de esta región, entonces f mayúscula de x, y es igual a f minúscula de x, y, es decir, ella tiene la apariencia de nuestra superficie obtenida de f minúscula cuando los puntos x, y están dentro de esta región B. Si x, y no pertenece a B, entonces nuestra f mayúscula es igual a 0, es decir, si x, y está en esta zona de color verde, no está entonces en nuestra región B, f mayúscula de x, y es igual a 0. Es decir, que la parte del gráfico de f que se encuentra en la parte exterior de B, pues coincide con esta región de color verde. Entonces tenemos, si x, y está dentro de B, tenemos esta parte conforma a el gráfico de f mayúscula, y si x, y no está en B, entonces la otra parte del gráfico de f es esto que está aquí de color verde. Ahora, ¿cómo podemos definir la integral doble de nuestra función f mayúscula en esa región B? Podemos definir la integral doble de f en esa región B como la integral doble de la función f mayúscula en la nueva región D, la nueva región rectangular D. Así podemos definir entonces la integral de nuestra f minúscula utilizando esta función auxiliar f mayúscula y también pues completando nuestra región B hasta llegar a una región rectangular. Podemos mostrar de que esta integral doble, pues miren que en los videos anteriores estábamos suponiendo que nuestra función que íbamos a integrar es continua,
Pero también se puede mostrar de que la integral doble de esta función f mayúscula, aunque ella no sea continua, pues miren que ella no es continua en los puntos que están sobre estas curvas de aquí. Pero podemos mostrar de que esa integral sí existe, pues nada más tiene los puntos de discontinuidad de esa función f mayúscula son estos que están aquí, y que eso pues no es que tengan un significado importante en el momento de calcular esta integral, pues realizando las sumas de Riemann como hicimos en videos anteriores. Entonces de esta forma podemos calcular la integral de esta función f minúscula en la región B utilizando esta función auxiliar f mayúscula, integrándola en la región rectangular D. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar de dos tipos de regiones, llamadas tipo 1 y tipo 2. Vamos a ver cómo son definidas esas regiones, regiones tipo 1, tipo 2, y entonces cómo podemos calcular la integral de una función cuando la región es tipo 1 y también cuando la región es tipo 2, que se hace en ambos casos. Entonces, definición, regiones tipo 1, decimos que una región D en R2 es tipo 1 si es de la forma D igual al conjunto de puntos XY en R2, tales que X es mayor o igual que A y es menor o igual que B, es decir, X está entre A y B. Y la condición para Y es que G de X es menor o igual que Y, menor o igual que H de X, donde G y H son funciones continuas en el intervalo A, B, tal que G de X es menor o igual que H de X para todo X que pertenece a A, B. Veamos entonces la variancia que tienen las regiones tipo 1. Miremos aquí esta primera gráfica. Aquí tenemos entonces esta curva. Es el gráfico de nuestra función G. Miren que G está por debajo de la función H. El gráfico de G está por debajo del gráfico de H. Aquí tenemos entonces el gráfico de H. Dos funciones continuas. Y así sería una región tipo 1 cuando, digamos, el gráfico de H y el gráfico de G no se intersecan. Miren que aquí no hay ningún tipo de intersección entre los gráficos de G y H. Otra forma para una región tipo 1, pues puede ser en que el gráfico de H y el gráfico de G se intersequen en un punto, en un solo punto. Ya en el otro miren que no hay ningún tipo de intersección. Esta también es una región tipo 1, por debajo queda una función G, por arriba queda una función H. Ambas funciones continuas en un intervalo A, B. Y una tercera gráfica para una región tipo 1, pues puede ser en que el gráfico de G, de nuestra función G, y el gráfico de H se intersequen en su punto inicial y en este punto final. Tengan dos puntos en común que me definen entonces esta región. Queda por debajo el gráfico de G y por arriba queda el gráfico de H. Entonces estas son regiones tipo 1. ¿Cómo podemos saber cuándo una región es tipo 1? Pues cuando la parte que limita por debajo a nuestra región es una función y por arriba también es otra función. Entonces lo que tenemos que mirar es la dirección vertical. ¿Quién está por debajo? ¿Quién está por encima? Para limitando a nuestra región D. Ahora, bueno, ya sabemos cuándo una región es tipo 1. La siguiente proposición nos muestra cómo podemos calcular la integral doble de una función continua en una región tipo 1. Entonces, sea de esta región x, y que pertenece a R2, tal que a menor o igual que x menor o igual que b, y g de x es menor o igual que y menor o igual que h de x, donde g y h son funciones continuas en este intervalo a, b, es decir, esta región de tipo 1. Si f es continua en esa región D, entonces la integral doble de nuestra función f en esa región tipo 1, que es D, es igual a la integral desde A hasta B. Miren que estamos integrando de último con respecto a X. Integramos primero con respecto a Y. Y varía entre H de X y G de X, perdón, entre G de X y H de Y. Entonces, esta es la forma en cómo se calcula la integral doble de una función f
cuando nuestra región de integración es tipo 1. Cuando es tipo 1, primero se integra con respecto a y está limitado entre g de x y h de x, y luego ese resultado que va a depender de x lo integramos con respecto a x variando en el intervalo a, b. Entonces yo quiero mostrarles aquí un poquito, digamos que una demostración un poquito geométrica de esa proposición. Continuamos acá. Bueno, entonces ya sabemos de que aquí, bueno, vamos a intercambiar los nombres, pues yo coloqué allá en la diapositiva D para nuestra región. Vamos a llamar vamos a llamarla D, para que coincida con lo que escribimos allá en nuestra diapositiva. Aquí sería entonces la integral doble en D. Ese rectángulo voy a llamarlo mejor A. Vamos a llamar ese rectángulo, que completé, vamos a llamarlo mejor A. Y aquí quedaría entonces A. Eso fue lo que escribimos anteriormente. Bueno, vamos a cambiar nuevamente el nombre para no confundirnos allá, disculpen. Vamos a colocar C mayúscula a nuestra región rectangular, pues para no colocar la misma letra A que está en la unidad de área de acá de esta integral doble. Ahora, bueno, eso fue lo que vimos ahorita, la integral doble de nuestra función f en la región D, que estamos considerando que es tipo 1, es igual a la integral doble de la función f mayúscula en la región rectangular D. Eso fue lo que vimos anteriormente. Bueno, ya por el teorema de Fubini, la integral doble de esta función en esta región rectangular es igual a la integral doble, o mejor, la integral iterada desde A hasta B de la integral desde C hasta D. Digamos, esta región rectangular C mayúscula es el producto A, B, cruz C, D. Entonces, por el teorema de Fubini tenemos esta igualdad. F de X, Y. Primero, con respecto a Y, pues Y se está variando entre C y D. Y luego con respecto a X. Eso lo obtenemos por el teorema de Fubini, esta igualdad. Ahora vamos a ver qué nos da esta integral con respecto a Y. Recordemos que para integrar con respecto a Y, fijábamos un X, digamos aquí un X, vamos a llamarlo X aquí, y entonces trazamos, eso lo vimos en un video anterior, voy a trazar aquí una recta paralela al eje Y, y vamos a aplicarle entonces, este valor de X, vamos a aplicarle entonces F a los puntos que se encuentran sobre esa recta que acabo de dibujar. Si le aplico F mayúscula a esta recta, nos quedaría acá en el gráfico, se reflejaría una curva, aquí así, y acá completaría con esta parte del gráfico que hace conforma al gráfico de nuestra función F mayúscula. ¿Sí? Ahora, bueno, aquí como estamos considerando que esta región D es tipo 1, esta curva que está acá, que es la que queda por debajo, esta curva es nuestra G de X, aquí en este punto es G de X, y esta de acá, esta es nuestra H de X. G queda por debajo de nuestra función H. Observe que si Y es menor que G de X, nuestra función F mayúscula es igual a 0, pues si Y es menor que G de X, Y se encuentra en el punto X, Y se encuentra en esta parte de acá. Como los puntos en esta parte no están dentro de D, nuestra función F mayúscula es igual a 0. Ahora, entonces, eso es igual a la integral desde A hasta B. Ahora, no necesitamos colocar desde C completamente, sino que lo podemos considerar mejor desde G de X, este punto que está aquí, G de X. Pues antes de G de X, la función es 0. Entonces, mejor colocamos aquí G de X. Y acá, para esta parte, observe también que si Y es mayor que H de X, este punto es altura H de X, este es el punto X, H de X. Si Y es mayor
que ese h de x, entonces nuestra función f mayúscula también vale 0, pues los puntos que están en esta curva, en esta recta de color azul, no están dentro de nuestra región D, por lo tanto f mayúscula es igual a 0. Por lo tanto, igualmente, no es necesario colocar hasta D, sino mejor hasta ¿qué? Hasta h de x. Esa es la integral de f de x, y, f mayúscula, de y, de x. Ahora, note que como si y, miren que estamos fijando un x aquí, si y se encuentra entre g de x y h de x, es decir, ese punto entonces está aquí dentro de nuestra región D. Por lo tanto, como f mayúscula y f minúscula coinciden o son iguales en los puntos que están dentro de esta región D, yo puedo aquí reemplazar entonces la integral desde a hasta b de la integral de g de x hasta h de x de, ya no voy a colocar f mayúscula, sino que voy a colocar nuestra f minúscula de y de x. Pues f mayúscula y f minúscula son iguales en los puntos que están dentro de nuestra región D. Entonces esa sería la prueba, digamos, geométrica de esta última proposición que mostré. Ahora vamos a ver regiones tipo 2. Decimos que una región D en R2 es tipo 2 si es de la forma D igual a X, Y, los puntos que están en R2, tales que X está entre C y D, es decir, C menor o igual que X menor o igual que D, y G de Y es menor o igual que X menor o igual que H de Y. Donde G y H nuevamente son funciones continuas en este intervalo C, D, donde G de Y es menor o igual que H de Y para todo Y que pertenece a C, D. Entonces vamos a ver aquí la apariencia que tendría una región tipo 2. Ahora lo que vamos a tener es una función G que depende de Y a la izquierda y otra función H que depende de Y a la derecha. Ya vamos a ver ahora, las direcciones son horizontales. Recordemos que en la región tipo 2 teníamos una curva debajo, otra curva arriba limitando nuestra región. Ahora lo que tenemos es una curva a la izquierda, una curva a la derecha limitando a nuestra región tipo 2. Bueno, entonces la primera figura aquí, miren que los dos gráficos del de G y el de H no se intersecan. En esta segunda figura puede que el gráfico de G y el gráfico de H se intersequen en un punto y en el otro, digamos, no, en el otro extremo no. Y puede ocurrir también el caso en que el gráfico de G y el gráfico de H se intersequen en dos puntos, en el punto inicial y en el punto final. Entonces esta sería una región tipo 2. Recordemos, cuando una región es tipo 2, cuando está limitada hacia la izquierda por una función o por una curva o gráfico de una función y a la derecha también por el gráfico de una función. Y ahora esta proposición nos muestra cómo se calcula la integral doble de una función f en una región D tipo 2. Sea D, entonces el conjunto de puntos en R2, X, Y en R2, tales que C menor o igual que Y menor o igual que D y G de Y es menor o igual que X menor o igual que H de Y. Una región tipo 2, G y H son funciones continuas. Si f, que es una función de dos variables, continua en esa región D, tipo 2, entonces la integral doble de nuestra función f en esa región D es igual a la integral desde C hasta D. Eso es con respecto a Y, se integra finalmente con respecto a Y. Primero se integra con respecto a X, nuestra función. X está variando entre G de Y H de Y. Entonces, así de esta forma podemos calcular la integral doble de una función f en una región tipo 2. La demostración puede ser de la misma manera, muy parecida a lo que realicé ahorita aquí en el tablero para obtener esta fórmula de aquí, que nos muestra cómo se integra una función f en una región tipo 2. Entonces recordemos un poquito. Una región tipo 2 primero es aquella que está limitada a la izquierda por una función, por el gráfico de una función, y a la derecha también por el gráfico de una función.
Y así de esta forma se integra una función en una región tipo 2. Primero se integra con respecto a x. Si la función es tipo 2, primero se integra con respecto a x. X está variando desde g de y hasta h de y. Y ese resultado se integra con respecto a y. Y cuando la región es tipo 1, ella está limitada por debajo por el gráfico de una función y por arriba por el gráfico de otra función. Y de esta forma se calcula la integral doble de una función f en una región tipo 1. Primero con respecto a y está variando entre g de x y h de x, y ese resultado se integra con respecto a x. Eso era lo que quería mostrar en el video de hoy. Ya en el próximo video veremos 3 ejemplos de calcular la integral doble de una función de dos variables en regiones tipo 1 y tipo 2. Entonces, pues nos vemos hasta la próxima.